Hoy, Neomar Hernández, se están cumpliendo 100 años. ¿Ok? Importante cifra. Hoy se están cumpliendo 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez. Es interesante el asunto porque lamentablemente la sociedad venezolana tiene unos graves problemas de amnesia. También tiene unos graves problemas de negación de sí misma. Tiene unos graves problemas de aceptación. Y además, la sociedad venezolana vive en una pendiente. Una pendiente. En la sociedad venezolana, a todos alguien nos está esperando en la bajadita. Venezuela y su historia no se movilizan, sino es por la intriga y la venganza, por las traiciones y las ambiciones. Esa es la historia. Esa es la historia de Venezuela. Si a José Antonio Páez no le calientan la oreja en su momento, diciéndole, mira, este proyecto de la Gran Colombia, este es el proyecto de Bolívar, pero esto no va para ninguna parte. Y nosotros somos venezolanos. Y Bolívar quiere estar pendiente, entonces Santander y estos neogranadinos nos van a pisotear a nosotros. Entonces, vámonos, vámonos, y nosotros te apoyamos a ti, tú eres el hombre, tú eres el taita, ocúpate, y nosotros estamos aquí contigo. Y Páez empezó a pensar, dijo, oye, yo voy a traicionar a Bolívar. Y seguramente en esas cavilaciones en las que Páez ya era un hombre que sabía comer con cubierto y que además de eso había entendido el arte de la guerra y el arte de la política, que en determinados momentos terminan siendo lo mismo, dijo, bueno, pero ¿cuál traición? Si Bolívar, si vamos a hablar de traidores, Bolívar traicionó a Miranda cuando se lo entregó a los españoles y Miranda murió en un calabozo allí, que ni siquiera hay restos de Miranda. O sea, imagínense usted lo propio de Bolívar y los demás pajaritos, niños estos, pituquitos, niños bien de la Caracas mantuana, entregaron a Miranda, al Pardo Miranda, el Blanco de Orilla Miranda, familia contra la cual los amos del Valle de Caracas tenían toda la inquina por haber su padre Sebastián Miranda haberse comprado los derechos a través de la ley de gracias al sacar y otros privilegios de los reyes de la época por haberse ese señor pagado, porque el señor era comerciante, tenían un negocio y eran panaderos, su esposa era panadera y todo aquello, el señor era comerciante, este tipo se hizo millonario con el comercio porque el comercio lo despreciaban los blancos peninsulares y los blancos criollos como un oficio menor, como un oficio de gente chimba. Al señor Sebastián Miranda no se le permitía vivir en el centro de Caracas, porque el centro de Caracas y el centro de la ciudad estaba destinado solamente a los blancos criollos y blancos peninsulares. Sebastián Miranda y su familia Miranda tenía que vivir en las orillas de la ciudad. Por eso que eran blancos de orilla. De ahí es donde viene el término. Bueno, blanco de orilla era también Páez. Y entonces Páez pensaría, pero si vamos a hablar de traición, estos niños criollos entregaron a Miranda, que eran blancos de orilla como yo. En tal sentido, bueno, traidor que traiciona a traidor tiene 500 años de perdón. Se acabó. ¿Y después qué le pasó a Páez? Bueno, si ustedes escuchan los micros maravillosos que hace nuestro querido amigo, que le mando un gran saludo, y si no nos está escuchando, que se lo hagan llegar a nuestro gran amigo Diego Bautista Urbaneja, al cual cito mi libro, por cierto, por su libro La Reta y el Reclamo. Bueno, como a Páez después, uno de sus más cercanos acólitos, la lacra de Monagas, bueno, lo manda al exilio, lo humilla y lo pasa todo aquello que ocurre. Y después, ¿qué le pasa al Monagato? Bueno, el Monagato se monta en el poder y empieza a hacer todas las barbaridades que puede.
asesinatos políticos, o sea, esa cultura del asesinato político, el Monagato lo instauró. El asesinato de Santos Michelena en el asalto al Congreso del 48 que fue. Y después del Monagato, bueno, salieron de ahí los traidores que se montaron allá y llegó el guzmancismo. Bueno, no, la guerra, nada más y nada menos, la guerra civil, la guerra federal. Y ahí eso fue pacto de traiciones. Y más de uno lo pagó con su vida. Por ejemplo, uno de los grandes traidores, Zamora. Zamora era un traidor a sí mismo, un tipo que era esclavista y entonces estaba en la guerra federal y que por tierras y hombres libres, maldito, tú tenías esclavos. Y no solamente tenías esclavos, sino que cuando José Gregorio Monagas, en el año 54, decreta la libertad de los esclavos, el señor le da la libertad a sus esclavos y se acoge a la ley de indemnización. Y a Zamora, el de tierra y hombres libres, cobró una indemnización del Estado por haber dejado en libertad a sus esclavos. Ah, dime tú, tierra y hombres libres. No, después lo mataron, bueno, claro, murió en su ley. Y así, entonces tú te vas, entonces te encuentras, entonces a Guzmán traicionando los planteamientos de esa guerra federal, de tierras y hombres libres, todas esas cosas, y entonces se convierte eso en el guzmancismo, y en las, ¿cómo se llama? En las pequeñas miserias del caudillismo. Entonces después el tipo impone ahí a unos farsantes para que estén ahí, ¿ya? Y entonces viene Crespo y Crespo se roba todo lo que se puede robar, etcétera, y después Crespo impone a uno, entonces se muere entonces imponen a otro y matan a Crespo. Entonces llegan los andinos y entonces Castro, que nadie lo dice, Castro traiciona a Gómez porque Gómez fue quien mantuvo la revolución libertadora, quien puso los reales para que Castro pudiese llegar al poder. Y después Castro empezó a echarle vaina a Gómez y empezó a execrarlo y a defenestrarlo. Y Gómez largó todo eso y cuando vio la primera oportunidad le dijeron, señor Gómez, tiene usted la palabra. Y Gómez dijo, vayo. Y pasó lo que pasó. ¿Y qué le pasó a Gómez? Daniel, ¿A cuántas traiciones sobrevivió Gómez? Su propio hijo, chicos, el propio hijo de Gómez, Vicentico, el 31 de octubre. Lean mi libro, que ahí está narrado buena parte de dónde caminó eso. Antes de que llegue su libro. ¿Qué ocurrió después? Bueno, no fue Medina Angarita derrocado por unos militares que él trataba como sus hijos porque todos habían sido sus alumnos. Pérez Jiménez, Delgado Chalbó. No había sido Delgado Chalbó, hombre que visitaba la casa de Rómulo Gallego y fue luego el encargado de ir a meter preso a Gallegos cuando el golpe. No terminó Delgado Chalbó asesinado por un sicario, por un delincuente como Urbina, al cual luego Pérez Jiménez mandó a matar y lo confesó, que él había mandado a matar a Urbina. Claro, bueno. No, pero no, él no ordenó la muerte de Chalbó. ¿Y qué pasó después? Bueno, después vemos, bueno, traición tras traición, tras traición. Pero llegamos aquí a esto que han denominado ese par de próceres de la venganza nacional, que son los hermanos Rodríguez, no precisamente los del conjunto musical, la niña Delcy y el niño Jorge, privilegiados con la beca Owens Illinois eterna, que para ellos la revolución es una venganza. Yo creo que ha sido un gesto de sinceridad brutal, delictiva, pero brutal. En medio de todo eso, hoy, uno de los tipos víctimas de una serie de venganzas, como Carlos Andrés Pérez, hoy nadie combatió a Carlos Andrés. Nadie combatió a Carlos Andrés. Por ahí andan una partida de copellanos ridículos, empezando por el Calderón Berti, que le daría vergüenza, señor, váyase para su casa, guárdese. Bueno, hablando, que estuvo en el acto del EDEMA, porque el EDEMA presentó su libro ayer sobre Carlos Andrés Pérez. Entonces me dicen que ahí hubo un poco de falsario. Menos mal que a mí no se me ocurrió aparecerme por allí, que hasta Ismael García estuvo. Pero si Ismael García organizaba grupos de choque contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esa lacra. El comandante Gonzalito. Por favor. ¿Cómo el comandante Gonzalita? Gonzalito, claro, porque él era agente de la DICIP. Comandante Gonzalito.
hacer sinvergüenzura, porque había de todo, amigo. Entonces, Calderón verte hablando del gobierno de Carlos Andrés Pérez y la conjura. Pero, mijo, si en el peor momento del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue después del golpe del 4 de febrero, Carlos Andrés Pérez, esta cosa, porque yo no entiendo por qué estas cosas no se dicen, no se discuten, porque hay tanta gente hablando paja, habladores de paja, ridículos, cabezas de verdura, todo. Cuando el golpe está el 4 de febrero, Neomar Hernández, a Carlos Andrés Pérez formó el llamado Consejo Consultivo. Y una de las cosas que le dijo el Consejo Consultivo era que había que echar para atrás las reformas y una cantidad de cosas. Pero hubo algo importante que Carlos Andrés Pérez dijo, dijo, esto es un ataque contra la democracia, no un ataque contra Carlos Andrés Pérez. Por lo tanto, hay que convertir esto en un gobierno de unidad nacional. Él hizo un llamado a la unidad nacional, intentó hacerlo y quiso dejar en manos de las fuerzas parlamentarias la escogencia de ministros para que el gobierno terminara después de un golpe de Estado. Por supuesto, los delincuentes del MAS no lo aceptaron, empezando por el delincuente Teodoro Pekov, que Dios lo tenga en la gloria y el diablo en la sartén. Por supuesto, la causa R no lo aceptó, porque la causa R estaba montada llena de la conspiración. Ahorita se hacen los locos, ellos no. Pero ahorita lo que falta es que Andrés Velázquez salga y diga que era Carlos Andresista. De vergüenza le debería dar. Por supuesto, Copey dijo, bueno, vámonos. Lo lógico ahí hubiese sido que el MAS, en un gesto de sensatez democrática, hubiese dicho, esto, vamos, y hacer un gobierno, obligar a Carlos Andrés Pérez, porque Carlos Andrés Pérez también cometió varios errores, a hacer un gobierno de unidad nacional y capearse temporal. ¿Qué termina ocurriendo? Solamente Copey acepta y nombran unos ministros en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Uno de esos ministros fue nada más y nada menos que Calderón Berti, al cual nombraron canciller. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Carlos Andrés Pérez. Y cuando el bastardo de Eduardo Fernández, alias el Tigre, muy buen apodo porque está más rayado que un tigre, desde que nació, y hediondo además, huele a tigre cada vez que pasa por el lado de alguien. Cuando vio que desde el punto de vista electoral eso no le estaba yendo bien, porque siempre era el cálculo electorero. Entonces el tipo, cuando vio que estaba montadísimo Osvaldo Álvarez Paz después del 4 de febrero, porque el tipo combatió a los golpistas allá, salió todo aquello y además había ganado el estado más importante del país, todo aquello, en clave interna copellana, no nos conviene seguir en el gobierno de Carlos Andrés Pérez porque nos van a asociar con el gobierno y tal, no sé qué. Y Eduardo Fernández decide sacar a Copey del gobierno. Y Calderón Berti renunció en el peor momento del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eso no lo va a decir. Eso no lo va a decir Calderón Berti. Claro, Calderón Berti, me encantan las entrevistas que les da a Napoleón Bravo, porque le da una entrevista cada 2 semanas y para hablar de monómeros, y cada 2 semanas da una versión distinta, contradictoria con la anterior. Y así va, el tipo, así va. Por ahí anda promoviendo las elecciones y la participación en las primeras. Debe ser que va a ser candidato. Por ahí anda un poco copellano, malos para todo, bueno para nada. Yo no sé por qué siendo social. Oye, vale, pero si son cristianos, ¿por qué Dios nuestro Señor no los llama a su regazo, vale? Para que dejen de joder. Entonces ahorita todos son Carlos Andresistas, chicos. Todos son Carlos Andresistas. Hasta Ismael García se apareció en el acto de Ledesma, porque un acto de reivindicación de Carlos Andrés Pérez. Ahora todos son Carlos Andresistas. La lacra de Ramos Alú, que conspiró para que tumbaran a Carlos Andrés Pérez y después que logró la conjura. No, Ramos Alú tiene una lista donde él dice que él fue uno de los pocos que no votó a favor de la destitución de Carlos Andrés Pérez. Pero qué raro que... Está sacando la lista ahorita. Oye, pero qué raro que el tipo que tenía todo, el que estaba mejor dateado en el Congreso, que tenía documentos que solamente alguien del gobierno podía tener, que era Gonzalo Pérez Hernández. Cuando cayó Carlos Andrés Pérez, el mismo año nació el hijo menor de Ramos Alú y el padrino de Gonzalo Pérez Hernández. ¿Quién le daba los datos a Gonzalo Pérez Hernández? Gonzalo habla claro. Se los daba Ramos Alú, su compadre. Entonces, Ramos Alú que no venga ahorita, no le queda bien. O sea, tiene la lista, tiene la lista. Ramos Alú, escucha, Ramos Alú, escucha, enviado. Escucha, yo sé que esto te lo van a mandar a decir, o alguien te lo va a traducir, porque como ya tú estás gaga y entiendes cada vez menos, ¿verdad? Y no sabes ni dónde estás parado. Y bueno, y lamentablemente, estás pasando por la humillación que nadie quisiera vivir, y que una cosa triste, eso de estar usando pañales para adultos, porque ya te cagas encima.
Es necesario que te digan que tú eres un maldito hipócrita, uno de los más grandes hipócritas que ha habido, y que fuiste factor fundamental de la caída de Carlos Andrés Pérez. Y eso es una cosa tan vergonzosa que tú hoy tienes que ocultarlo. Pero esa es la realidad. Así que dejan de inventando porque te conocemos demasiado bien para estarnos comiendo los mojones tú. El otro es Bernabé Gutiérrez, que es el ilimitador chimbo de Carlos Andrés. Imitador chimbo de Carlos Andrés Pérez. Pero es un señor que durante todo el linchamiento de Carlos Andrés Pérez, él estaba muy tranquilo ya en su gobernación de Amazonas haciendo negocios. Ese no se le movió ni un pelo. Y en el 98 salió, fue uno de los puntales de la candidatura de Alfaro, que por cierto, yo no recuerdo a Bernabé Gutiérrez rechazando después junto a los demás gobernadores de la candidatura de Alfaro Cero. Yo eso no lo recuerdo. Corrígeme. Pero yo ese señor no lo... Yo recuerdo a Jorge Carvajal de Bolívar, que fue el vocero. Recuerdo a Rosales Peña. No, Rosales Peña perdió. Rosales Peña estaba caído. Recuerdo creo que no estaba William Dávila ahí también. Sí. William Dávila. Bueno, William Dávila siempre está haciendo el ridículo porque esa es su pasión. Estaba Galíndez, chico. Estaba Galíndez. ¿Por qué nadie le recuerda esa vaina a Galíndez? Esa lácara que ahorita es de Primero Justicia. No, chico, es que mira, de verdad, vale, es que no alcanzaría a pared para fusilarlos a todos. Pero no, ahora son todos Carlos Andresistas. Impresionante. Ahora todos reivindican a los Andrés Pérez. Esto es una cosa. Ahora mira, nadie fue calderista y todos fueron Carlos Andresistas. Partida malditos. Vergüenza debería darle. De verdad. Poste, gasolina y yesquero con ustedes, que es lo que se merecen. Corbate, mecate, Dios mío. Monte, gasolina y yesquero. Poste, gasolina y, yo dije, monte, yesquero. ¿Por qué? Monte no. Poste, gasolina y yesquero. Corbate, mecate, es lo que se merecen todos. No, porque el legado de Carlos Andrés Pérez, no sea ridículo, por favor. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más. Un poquito más de sensatez, Omar, de prudencia, debe tener la gente. Yo pienso que la gente debe ser como decía, un poquito más de sensatez, pana. Como decían en Aquí no hay quien viva, un poquito de por favor. Vamos al corte comercial y venimos con más de Y así nos va. Ya venimos. Usted escucha Y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ayer nos ausentamos intempestivamente de este programa porque, entre otras cosas, yo estaba en el estreno, Daniel, de una obra que habla de algo que tú has mencionado ahorita, que es cómo la pequeña historia de la revancha, cómo la pequeña historia de las bajas pasiones, de ese revanchismo, que mucha gente piensa que eso son cosas chiquiticas, domésticas, que eso no influye en el relato mayor de la historia, termina haciendo la historia. Esa pequeña revancha entre gente que hoy es amiga y mañana es enemiga, entre gente que hoy es compadre y mañana pues reproducen la escena de Caín y Abel, entre gente que protagoniza la escena de la patada histórica, por ejemplo, sobre la que hay un micro o varios micros de Diego Bautista Urbanez en esta estación. Y era justamente ayer el estreno de La Casa de los Gómez, que es la obra que está montando un elenco gigantesco, que ha armado, gigantesco no solo por lo numerario, ¿no? ni por el tema cuantitativo, sino por la calidad que tiene el elenco que ha armado Alfredo Sánchez, nuestro querido amigo Alfredo, Tania Sarabia, Alicia Plaza, Marianela, están allí, hablando un poco de la historia de Gómez, ¿no? Y entonces en esa obra hay un pasaje que me encantó porque está la relación de Gómez con Cipriano Castro, sobre la que se ha escrito tanto. Y dice la pequeña historia, Daniel, porque esto yo incluso creo que lo había escuchado en uno de los micros de Diego Bautista, que una de las cosas que más profunda rechera le daba a Juan Vicente Gómez con respecto a la falta de respeto que le prodigaba su compadre Cipriano Castro, venía por los lados de que una vez la señora esposa de Cipriano Castro llama a Gómez a medianoche o muy tarde en la noche y lo llama precisamente
no para desearle buenas noches, sino que lo llama porque está angustiada, está sometida a los vapores de la angustia. ¿Y por qué? Porque tiene un gato que no la deja tranquila y que necesita que le capen el gato. Y llama a Gómez, que era vicepresidente a la sazón de la República, y le dice, vengas inmediatamente a que me cape este gato. Esa vaina dicen que le creó una indignación a Gómez de cómo era posible de que la mujer del presidente lo llamara para que le caparan un gato. Y eso por no decir lo otro que ya tú estabas mencionando, que es que Gómez le financia la expedición a Castro Y se gana el exilio. Y se gana el exilio con eso. Le financió porque el hombre de los reales siempre fue Juan Vicente Gómez, era propietario, era un tipo que tenía tierras en el estado, en Colombia, creo que también en Cúcuta, creo que tenía tierras. Entonces, se viene montado pues en esas mulas con más sueños que otra cosa, porque parte de la obra también es eso, es ver cómo eso fue un lance, una aventura, eso no se sabía si iba a fructificar o no. Terminan agarrándose el poder les cae en las manos a quizá un centenar de andinos, no eran 70 exactamente, pero quizá eran 100, no muchos más, que llegan a Caracas. Empezaron siendo 60. Bueno, y les cae el poder, y luego de que les cae el poder dicen que un día Cipriano Castro llama a Gómez para cobrarle una enorme deuda que tenía Gómez para con Cipriano Castro, con don Cipriano Castro. Eso le causó una indignación a Gómez, que dice, ¿cómo es posible que después que yo le financié la revolución, va a venir este hombre a cobrarme a mí, no sé, esto que yo le debo? Y que tuvo que pedir, dicen también, Gómez prestado, porque en el momento no tenía para pagarle la deuda a Castro. O sea, esa ingratitud que hace que un día Castro, con la desconfianza con la que gobierna todo el que se monta en Miraflores en este país, llegue y diga que él va a abdicar el poder, y él le dice a Gómez, mira, mañana tú vas a ser presidente, nombra gabinete porque tú vas a ser presidente. Y Gómez no es pendejo y le dice, no, le asume el mando, y en la tarde le dice, no, yo le vengo a devolver porque nadie más puede gobernar como usted, porque Gómez si algo tenía que no era pendejo. Eso de que Gómez leía el periódico al revés, y eso son entre otras muchas leyendas, ¿no? De que Gómez era un tipo, como decía José Ignacio Cabruja, de que Gómez nos lo pintaron como un aldeano, como un paleto, como un tipo que venía allí que casi que no sabía comer con cubiertos, que de vaina sabía 10 frases. Eso es mentira. Gómez por algo gobernó 27 años este país. Y diciendo eso se descalifican a sí mismos, porque si era un tipo tan bruto, ¿cómo estuvo gobernando 27 años sin que tú lo pudieras quitar? Entonces, el elemento de la revancha, de esa peleita chiquita entre que tú me la haces hoy, pero yo te la hago pasado mañana, y te la voy a hacer 3 veces peor que como tú me la hiciste, describe en buena historia la historia de Venezuela, valga la redundancia y la cacofonía. Eso es así, Daniel. Lo que tú has dicho es tan cierto que incluso uno analizar el chavismo al día de hoy es ver, bueno, y cómo termina expirando, ¿no? Su último suspiro Chávez, es ver y entender cómo la gente se mata a sí misma dentro de los grupos que pretenden el poder en este país. O sea, eso es así. Es una cosa increíble el poder que tiene Miraflores sobre la gente. Cómo se producen esas historias de venganza. Y lo de Pérez, bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí, para Carlos Andrés Pérez, tiene algo que tenía Betancur también, y que yo creo que lo tienen pocos personajes en la historia. Algunos dicen que Teodoro también lo tuvo, ¿no? Teodoro Pecó, que fue la capacidad de hacer en un momento determinado de su vida todo lo contrario que habían hecho en otro momento determinado de su vida. O sea, esa cosa de reinventarse, ¿no? Que no es tan difícil. Teodoro pasó de asaltar bancos a ser ministro de bancario. No, y a promover un programa de Estado mínimo y todo lo más, porque fue comunista. Así la vida es un mamey. Pero a promover eso. Y Pérez, de crear un Estado elefantiásico, a decir pues que el Estado no servía para nada y que el Estado había que minimizarlo también o de Betancur, de ser un tipo que en algún momento leía, no sé, a Gramsci, a Marx, y que decía que pues la revolución esto y la revolución lo otro, y después prácticamente no podía ver a Fidel Castro ni en pintura ni en retratos porque le daban ganas de vomitar. Entonces, ese tipo de situaciones a mí me llaman la atención sobre los personajes, cómo se puede cambiar tan radicalmente en la vida, en este caso para bien, ¿no? Creo yo en el caso de Carlos Andrés Pérez. Pero siento que con Pérez hay también esa tendencia que tú has dicho a la glorificación extrema. Es una tendencia inaugurada, yo calculo que hace unos 15 años atrás. El primer
trabajo bibliográfico que magnifica, que sobredimensiona, que bolivifica a Carlos Andrés Pérez, es ese relato que mucha gente no entendió, que era un relato que estaba escrito en clave ficcional, porque tiene muchos elementos de ficción. De hecho, hay nombres inventados, nombres que no existen, de La rebelión de los náufragos, de Mirta Rivero, que está tan bien escrito que mucha gente se lo cree. Y ojo, yo lo leí cuando salió y yo me entusiasmé, pero es que hay gente que se hizo de La rebelión de los náufragos para crear la imagen de que Pérez era un ángel que estaba al lado de San Miguel Arcángel en los cielos, y de que Pérez, bueno, que el libro establece verdades históricas, ¿no? Tiene un juego de ida y venida con la ficción. Pero, claro, pero yo diría que es no ficción, quizás, ¿no? Sería una larga discusión. Pero yo recuerdo la opinión de Marcel Granier cuando yo le pregunté su opinión sobre el libro. Y él dio una opinión. El señor Marcel Granier es muy comedido. Fíjate que Marcel Granier me dicen que estuvo allá también en el bautizo del libro de Antonio Ledesma. O sea que es una cosa interesante, ¿no? Pero Marcel Granier, recuerdo que nos dijo en aquella conversación allá en Caracas, donde estábamos todavía, que para él ese libro era la versión oficial de los exministros de Carlos Andrés y que como tal debía ser tratado. Y para bien y para mal, yo creo que es así. Ahora, lo que no hay, Neomar, corrígeme si me equivoco, lo que no hay hasta el momento es la versión oficial de quienes enfrentaron a Carlos Andrés Pérez y empujaron para su derrocamiento. No lo hay, ¿por qué? Bueno, porque hay mucha cobardía. Hay mucha cobardía. Número dos, porque ya no, ya no da dividendos ser anti-Carlos Andresista. Y además de eso, porque tampoco da muchos dividendos el hecho de que hayan sacado a Carlos Andrés Pérez como lo sacaron y que haya llegado Caldera a la presidencia y que después haya llegado Chávez. O sea, esa suma no le permite a Nelson Chiti Larroche, por ejemplo, que desde la Comisión de Contraloría fue uno de los arquitectos del caso falso, porque se demostró en juicio. O sea, Carlos Andrés Pérez lo acusaron de haberse robado unos reales y no pudieron. O sea, se demostró que era falso. Y luego se inventaron una idea peregrina donde había malversación de fondos. ¿Y qué es la malversación de fondos? Estas son cosas que nunca se discuten, porque aquí vale más la propaganda y la hablar de tontería. Aquí no se busca profundizar. Pero a Carlos Andrés Pérez lo sacan del poder por dos cargos: peculado, es decir, robarse el dinero, y malversación de fondos. Es decir, ¿qué es la malversación de fondos? Cuando tú en el presupuesto nacional haces un presupuesto y se lo pasas al Congreso, y el Congreso te lo aprueba, y en ese presupuesto tú dices que necesitas 100 bolívares para comprar 100 bolígrafos. Te dan el presupuesto para comprar 100 bolígrafos y después que te lo dan, tú en vez de usar esos 100 bolívares para comprar 100 bolígrafos, decides comprar 100 sacapuntas. Eso es malversación. ¿Te robaste los reales? No. Sino que te dieron un dinero para algo que tú solicitaste y luego tú lo utilizaste para otro caso, para otro tema, que puede ser legítimo. Yo siempre le criticaba eso a Leopoldo López, otro de los grandes farsantes de la politiquería reciente, porque Leopoldo López malversó unos recursos y por eso fue que lo inhabilitaron. Leopoldo López estuvo bien inhabilitado y salió barato, porque lo que le correspondía era ir preso. Pero si fue preso Carlos Andrés por lo mismo, porque Leopoldo López dijo que él no le había pasado el correspondiente dosavo, creo que era, pues, se llamaba eso, los recursos que tenía que pasarle el municipio Chacao, se lo tenía que pasar a la alcaldía mayor. Ese dinero él no se lo pasó, como no se lo pasaron los demás alcaldes, incluyendo Bernal en la época. Al no pasar ese dinero, cuando le abren el procedimiento, él dice que él no pasó ese dinero porque él tenía que pagarle las prestaciones, sueldos y salarios y aguinaldo a los policías y a los bomberos de Chacao. Eso, por supuesto, que puede ser muy bonito, pero, amigo mío, si usted tiene que pasarle unos recursos de su presupuesto y está presupuestado para que así sea a la alcaldía mayor, usted no puede decir que usted no se lo va a dar porque usted va a pagar sueldos y salarios, porque usted en el presupuesto tiene que establecer el dinero disponible para la partida 401 y 402, sueldos y salarios, donaciones y todo lo demás. Entonces, yo siempre decía, bueno, a este lo inhabilitaron, a Carlos Andrés por menos de eso.
Lo destituyeron, lo metieron preso, lo expulsaron del partido y cometieron el grandísimo desaguisado, bueno, porque que no tiene ninguna, no se puede ver por ninguna parte, de que le hayan quitado la senaduría vitalicia. O sea, eso no corresponde, o sea, no había manera de justificar eso. O sea, si hubiese podido fusilarlo, lo fusilan. Bueno, lo intentaron, Sí, claro. lo intentaron matar el 4 de febrero, no pudieron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como el linchamiento fue de tal magnitud, como hubo tanta hazaña en el linchamiento de Carlos Andrés Pérez, no ha sido posible evaluar los errores que cometió Carlos Andrés Pérez. Y yo creo que eso es lo fundamental con lo que Carlos Andrés Pérez cumple 100 años. Que todavía nos debemos, periodistas, analistas, historiadores, le deben a la sociedad venezolana una explicación sobre los errores cometidos por Carlos Andrés Pérez, porque Carlos Andrés Pérez no era el santo niño de Atocha. Y evidentemente se cometieron muchísimos errores y él es el principal causante, el principal responsable de su caída. Y eso en algún momento habrá que discutir. Pero seguramente la gente tiene muchas cosas que decir, además. Yo creo que es importante que hoy abramos los micrófonos. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta del corte tenemos llamadas a través del 4829750, 4829750 y bueno, ya estamos en breve de vuelta con el programa. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor, una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Muy bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Ya tenemos una llamada a través de la línea telefónica 4829750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llaman? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Edward, bienvenido. Buenas tardes. Qué bueno que me conoce. Tengo la voz así porque el régimen me la puso así porque las medicinas no se pueden comprar ni nada. Mira, la opinión que yo puedo dar en relación a los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y a este régimen que viene desde Chávez a la actualidad, es que a pesar de que se diga de Carlos Andrés Pérez que hizo y que no hizo, mire, si comparamos los gobiernos de Carlos Andrés Pérez con esto, aquí hay una belleza. Ellos lo que han hecho con este peorrón gobierno es realzar a Carlos Andrés Pérez. ¿Cuántos quisiéramos que Carlos Andrés Pérez viviera y hubiese cuidado un poquito más, vive y que regrese? ¿Ah? Pero vamos a tener que
pedírselo espiritualmente para que él ayude a la salida de esto. Gracias. Gracias a ti, Eduard. Bueno, no sé si tenemos más llamadas a través del 4829750. No por el momento, pero vamos a ir con los mensajes, Daniel. Vamos a chequear los Por mensajes. aquí nos dice Isaí, Carlos Andrés cometió muchos errores, sobre todo el descuidar las Fuerzas Armadas y sus peticiones. Estoy de acuerdo con eso. Anthony Arcoreca nos dice, en Venezuela los verdaderos políticos se pueden contar con los dedos de una mano. Saludos a Tamaris y a Yan Antonio. Julián Ramírez pregunta cuándo entrevistamos a Miguel Rodríguez, pero que pronto. Por aquí nos saludan desde distintas partes. ¿Qué tienes tú por allí? Dice, a mí me gustaría saber si lo que se afirma, por ejemplo, de Carlos Andrés Pérez en el libro del Diccionario de la Corrupción será cierto. Reglas son reglas, dice. ¿Cuál libro? El del diccionario. ¿Qué es lo que dicen particularmente? Bueno, hay casos de... Mira, Daniel, lo que sí no sé qué... Yo ese libro lo tengo, lo he leído. ¿Quién es el que pregunta eso? Dice alguien aquí, se llama Dauheb. Bueno, que nos diga a qué se refiere precisamente, porque, por ejemplo, en el Diccionario de la Corrupción hay uno de los capítulos más interesantes, creo que tiene 2 capítulos, es Diego Arria, donde se habla de lo que fue el tema de la compra de unos autobuses, donde terminó hasta la trágica muerte de un niño que se fue por el hueco porque el piso era de cartón, y el caso de la venta, de la compra irregular de los terrenos para la construcción del balneario de Camurichico, donde fueron saqueados las arcas de los sacerdotes propietarios de ese terreno, y en un negocio avalado por esa gobernación, de la cual era jefe en aquel momento del Distrito Federal, Diego Arria. Bueno, se manifestaron una serie de situaciones allí donde, bueno, imagínate, robaron unos curas, échale tu pierna. Por ahí andan una cantidad, porque Diego Arria, un buen hombre, un presidente, un gran canciller, pero nadie pregunta de qué vive Diego Arria, y nadie pregunta qué título posee Diego Arria. ¿Tú sabes qué título posee Diego Arria? ¿Qué profesión tiene él? ¿Qué título qué? ¿Nobiliario? No, nobiliario no tiene ninguno, pero ¿el señor se graduó de algo alguna vez? Diego Arria, no sé. Nadie dice jamás el abogado Diego Arria, el arquitecto Diego Arria. No, la gente dice el doctor Diego Arria. No, peor, dicen el embajador Diego Arria. El embajador. Bueno, porque el cargo de embajador dicen que es casi que como la condición militar, no se pierde. El rango de embajador, no el cargo. El rango es la cosa, el cargo. Son dos cosas el cargo es transitorio. Son dos cosas distintas. Tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, interesantísimo el programa, especialmente porque yo llegué en el 77 a Venezuela. ¿Su nombre, por favor? Durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez. ¿Y su nombre cuál es, señora? ¿Su nombre? ¿Y su nombre cuál es? Que estaba muy por debajo de tener el ¿Y su nombre? Daniel, me deslumbró muchísimo, pues, la parte vial, bueno, todo el progreso que tenía Venezuela. Pero uno de los errores que creo que cometió Carlos Andrés Pérez fue su condescendencia hacia el régimen cubano, específicamente hacia Fidel Castro, del cual siempre se declaró su amigo y le abrió las puertas y bueno, yo creo que Fidel Castro fue el que le dio la estocada a Carlos Andrés, utilizando pues a quienes utilizó, ¿no? Y lo que estamos sufriendo actualmente. Gracias. Bueno, felicidades, muchachos. Siempre señora, los escucho. no nos dijo su nombre. No nos dijo su nombre, señora. No nos dijo su nombre, señora. No, nos dejó ese guayabo de no saber qué. Nos dejó la intriga. Daniel, tú sabes que siempre uno de los ítems, esto que dice la señora, es muy, muy comentado a propósito de la supuesta rivalidad que había entre Pérez y Betancourt, porque bueno, Betancourt se convirtió en un enemigo acérrimo de Fidel, pero decían que Pérez, en el ánimo, y yo lo puedo creer, yo no sé si esto será verdad específicamente, pero Pérez se describe generalmente por quienes lo conocieron como un tipo demasiado amigable incluso con sus adversarios. Eso me lo han dicho muchas personas. Entonces se decía mucho que Pérez era amigo de Fidel Castro. ¿Tú crees que de verdad era amigo de Fidel Castro? Yo no sé si será así. No creo que haya habido precisamente algo llamado amistad. Yo lo que sí creo que Carlos Andrés Pérez, que uno de sus grandes errores también era sobrevalorar su
sus condiciones de estadista y además de eso sobrevalorar su carisma, pensar que él con carisma él lo podía hacer todo. La famosa frase aquella de un ajuste económico como este lo podemos hacer en este continente solamente 2 personas, Pinochet y yo. Y Pinochet porque Pinochet tiene y es un dictador. Y yo por mi carisma. Eso era lo que quería decir. Yo creo que Carlos Andrés Pérez pensó de verdad, de forma sincera, que en su afán de pasar a ser una figura en los libros de historia, que esa era otra cosa que tenía Carlos Andrés, lamentablemente, él podía intervenir para que Cuba transitara hacia una democracia de una forma pactada con Fidel Castro, lo que demuestra que, uno, no conocía a Fidel Castro ni el castrismo, y dos, que sobrevaloraba también la posibilidad de que Cuba estuviese preparada como sociedad para hacer ese tránsito. Claro. O sea, él pensó que estaba todavía en el año 77 con la muerte de Franco y lo que hizo con Felipe González. De hecho, fíjate, una de las cosas más particulares, se pensaba en una transición, pero no tenían a nadie preparado para una transición en Cuba. ¿Quién era el Felipe González del castrismo? O sea, ¿quién era el hombre en Cuba apoyado por las democracias del continente para un gobierno que sustituyera a la Revolución Cubana? Nunca lo hubo. No. No lo tenían. Y bueno, creo que sí, creo que es eso. No sé si tenemos otra llamada antes de ir al corte comercial. ¿Tenemos llamada? ¿No? ¿No? No tenemos llamada. Ajá, muy contundente la producción diciendo que no. Daniel, pero hay más mensajes también. Por ejemplo, acá nos dicen en el libro de Roberto Justi, dice Luis Pérez, en el libro de Roberto Justi, Cap menciona que Castro incluso lo quiso eliminar en los años 60. Una buena anotación sobre este tema, y seguramente que fue así. Dice por acá también Luis Parra, me incluyó en uno de ser uno de los desinformados. El karma que arrastró Carlos Andrés Pérez fue haber sido ministro de Relaciones Interiores de Betancur. Bueno, esa imagen le costó muchísimo quitársela a Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué? Yo creo que la mejor actuación que tuvo Carlos Andrés Pérez fue como ministro del Interior. Pero creo que su combate a las guerrillas, sobre todo a la guerrilla urbana, salvó a la democracia en más de una ocasión. Estoy convencido de que eso no es políticamente propagandeable. O sea, un tipo que tiene mano dura no es políticamente propagandeable. No, sí lo es. Lo que pasa es que tenemos una sociedad cabrona. Ah, bueno. Donde aquí, pobrecitos los guerrilleros. Ay, no, pobrecito Teodoro. Sí, yo hubiese querido saber qué hubiese pasado si Teodoro, en vez de ese apellido Pekov, hubiese sido apellido Mayor, y hubiese sido negro. Si lo tendrían como un héroe, tal. Porque con Teodoro lo que había era un poco de mujeres estúpidas enamoradas de ese sátrapa. Ah, porque era un galán, Teodoro. Ay, no, porque Teodoro es sexy, tal, no sé qué. Sí, claro, porque te parece sexy un tipo que tiene ese poco muerto encima. Que de verdad yo te digo, vale, de verdad yo te digo, mira, de esos polvos vienen estos lodos, lamentablemente. Tenemos que hacer la pausa comercial. Vamos al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno,
Aquí estamos de vuelta en Y Así Nos Va, y hoy centenario de Carlos Andrés Pérez. ¿Tú te esperabas, Daniel, que yo creo que el centenario de Carlos Andrés Pérez ha dado mucho de qué hablar? Yo pensé en algún momento que iba a pasar por debajo de la mesa. Sin embargo, creo que es justo reconocerlo también, Daniel, una persona como Héctor Alonso López, que ha sido una persona sumamente consecuente con la memoria de Carlos Andrés Pérez, se montó en la iniciativa de rememorar la fecha, de marcar la fecha en el calendario. A Héctor Alonso López, que además creo que no ha estado muy bien de salud en los últimos meses, pero que afortunadamente creo que se ha por lo menos venido recuperando, y con quien yo creo que sí hay que tener por lo menos el gesto histórico de reconocer que ese sí ha sido un incondicional en vida, durante el trance de la enfermedad de Pérez y durante después el periodo que ha venido después de la muerte de Carlos Andrés Pérez con respecto a su memoria. Ese es el Carlos Andresista por antonomasia, Héctor Alonso López. Por cierto que Héctor Alonso estuvo dedicado como por un año a toda la serie de situaciones para el tema del centenario de Carlos Andrés Pérez, y eso, bueno, resintió su salud. Quiero enviarle un saludo porque seguramente se lo harán llegar. Sí. Y bueno, ya afortunadamente lo peor pasó y se encuentra ya en franca recuperación. Espero espero poder conversar con él. Tenemos una conversación pendiente. Qué bueno. Pero hay otra persona que es necesario mencionar, Omar, que no es una persona pública que la gente conozca, pero es necesario decir que en los momentos más solitarios y más duros de Carlos Andrés Pérez y de su segunda pareja, de Cecilia Matos, cuando ya muy poca gente se acordaba de ello, cuando Carlos Andrés estaba con su salud muy resentida, una persona que siempre estuvo allí hasta el final, fue el señor Héctor Cedillo, quien actuó como asistente personal de Carlos Andrés Pérez, secretario privado de Carlos Andrés Pérez en la segunda presidencia, y como colaborador estrecho desde ese momento hasta mucho. Él lo publicaba ayer en su Twitter, y publicaba una foto muy joven con el presidente Carlos Andrés Pérez, y hablaba de eso, de todo lo importante que había sido Carlos Andrés Pérez para él. Yo creo que eso es importante. La gran mayoría de sus grandes colaboradores, los más cercanos, de la gente que más estuvo allí, no aparecen en los libros porque no son figuras conocidas, ¿no? Pero él es uno de ellos. Una persona que acostumbraba mucho visitarlo y hablar con él, y que él lo invitaba a que se fuera para allá, el vicealmirante Carratú, con quien se reunía con mucha frecuencia, y otras muchas personas. Yo creo que lamentablemente el gran problema el gran error para mí es Carlos Andrés Pérez, sinceramente. Para mí el gran error de Carlos Andrés Pérez fue haberse empecinado en su regreso a la presidencia. Para mí el gran error de Carlos Andrés Pérez fue no haber entendido cuando él llegó a la presidencia en el año 73, que era momento, y también el mismo error lo cometió Luis Herrera Campins. Ellos dos tienen una gran responsabilidad, porque ya para el momento en que ellos llegan al poder, ya se había espantado el tema de las guerrillas, por lo menos el gran tema, porque quedaban unos bandoleros asaltando y tal cosa, pero estaba muy lejos la posibilidad de que la guerrilla tomara el poder en Venezuela por las armas. El perejimenismo ya era un recuerdo ahí que poco a poco se iba apagando, porque jamás pudieron armar un movimiento serio político con un planteamiento de país, más allá de la nostalgia por el regreso de las cartuchas. Yo creo que ellos, y además de eso, el dinero del petróleo, o sea, ya el país tenía dinero como para acometer una gran cantidad de cosas. Si Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins hubiesen comprendido el proceso que se vivía, por supuesto es muy fácil hablar desde el día de hoy, pero Claro. Debió haberse adelantado ya en ese momento la descentralización, el proceso de descentralización, la elección directa de gobernadores y la creación de la figura de los alcaldes. Luis Herrera hizo algo y no se atrevió a más, que Luis Herrera permitió, o sea, se hizo la reforma para la creación del poder público municipal, permitiendo la elección directa de los concejales. Pero se queda a mitad de camino, porque lo que debió haber hecho fue crear la figura de los alcaldes, y no la creó. Eso pudo haber sido algo importantísimo que debió ir aparejado de algo que nos llevó a la tumba como país: la reelección presidencial.
la reelección presidencial. Ese cuento de que no, bueno, porque él lo que es candidato, la gente es la que decide. La reelección presidencial, sobre todo como estaba planteado en esa constitución del 61, donde se daba un plazo, tenía que pasar 10 años desde el momento que saliera el tipo de la presidencia. Es decir, si entregaba el poder en el año 78, él no podía ser candidato presidencial hasta el 88. Si entregó el poder en el 74, en el 74, él no podía ser candidato hasta el 83, que fue lo que pasó con Rafael Caldera. ¿Eso qué creó? Eso creó que desde el año 73, desde el año 74 hasta el año 98, la política en Venezuela estuvo girando alrededor de las ansias, las ambiciones de regreso de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, porque se mantuvieron suspendidos. Bueno, lo de Caldera fue peor, porque Caldera se lanza y pierde en el 83. Se lanza en el 88 y lo derrotan en su propio partido. Y entonces el tipo candidato, bueno, el expresidente candidato, y se mantuvieron allí, pararon el relevo y por supuesto no les interesaba a los partidos crear la figura de los gobernadores ni prohibir la reelección, que fue lo que debieron haber hecho, eliminar la reelección presidencial en la Constitución del 61 y permitir un mecanismo legítimo para la emergencia de nuevos valores dentro de la política que fuesen el relevo, que era la elección directa de los gobernadores. Yo estoy convencido, y esto, bueno, quizás sí es un crónico, y un historiador no debería decir cosas como esta, aunque yo no soy historiador, pero creo que deberíamos tener rigor en esto. Yo estoy convencido de que si en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se crea la figura de los alcaldes y los gobernadores, hubiésemos tenido, número uno, las propias fuerzas de esta guerrillera hubiesen perdido todo. O sea, hubiesen perdido toda posibilidad de seguir, porque era más fácil llegar a una alcaldía o a una gobernación. Yo estoy convencido que si se hubiese descentralizado y se hubiese creado la figura de los alcaldes y la elección directa de los gobernadores, Jovito Villalba hubiese sido gobernador de Nueva Esparta. Estoy convencido de que más de uno que aspiró a ser presidente hubiese llegado a gobernador o alcalde. Y estoy convencido de que si eso hubiese ocurrido en el primer periodo de Carlos Andrés Pérez, o al menos en el gobierno de Luis Herrera, si Luis Herrera es más, con Luis Herrera es más craso. Carlos Andrés quizás no se dio cuenta, pero Luis Herrera sí estaba al tanto de la situación. Por eso es que hace la ley, la reforma, la ley de régimen municipal. Porque en efecto, si Luis Herrera, que era minoritario dentro de su partido, porque había derrotado al calderismo, entendía el momento, él era el tipo para modificar esa constitución y prohibir la reelección y conjurar tanto el regreso de Carlos Andrés como el regreso de Caldera y el surgimiento de nuevos valores. Yo estoy seguro que Eduardo Fernández hubiese sido alcalde, que Osvaldo Álvarez Paz hubiese sido mucho antes gobernador del Zulia. Bueno, lo que es el cura va para la iglesia, después lo fue. Estoy seguro que muchos otros dirigentes políticos, unos tipos como Abdón Vivas Terán, que era, bueno, político de raza y además de eso dados a la cuestión burocrática, un funcionario de nacimiento, de que personajes como Curiel, de que personajes como, qué sé yo, como tantos otros de los distintos partidos, el propio Teodoro Pekov, que intentó ser alcalde de Caracas que no pudo, le ganó a Aristóbulo. O sea, esos personajes hubiesen muy probablemente tenido acceso a cargos de las gobernaciones donde demostrar si servían o no para gobernar, Dios mío. Y se hubiese logrado que un buen gobernador fuese visto como un posible buen presidente. Y nos quitábamos ese San Benito del calderismo y del Carlos Andresismo de encima. ¿Se hizo? No se hizo. Y aquí estamos. Y se nos acabó este programa donde yo me estaba diluyendo acá en la pantalla. Pero bueno, nada. Por cierto, te despedí. Un saludo a David Placer, que está conectado a través de nuestro internet. Gracias, David. Bueno, saludos. Nosotros tenemos que irnos por hoy. Brujo de Chávez, David. Bueno, está difícil porque Chávez cruzó la línea. Chávez se murió y no vuelve. Los brujos están por ahí orbitando. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Gracias a todos por estar allí. Nosotros volvemos mañana en una nueva aventura llamada Y Así Nos Va, en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsíNosVa
@delaraf y @neoadolfo. RCR 750